Bien, vamos a continuar con los gases ideales. Habíamos ya definido que la ecuación de estado para los gases ideales, o en otras palabras, el modelo matemático que nos describe cuantitativamente a un gas a través de sus tres parámetros, presión, volumen y temperatura, está dado por la ecuación P por B nRT. Esta ecuación P por B nRT es cuando hablamos de un solo componente, de un solo gas. Pero, ¿qué pasaría si estamos ante una mezcla de gases? Como por ejemplo el aire. El aire es una mezcla de gases donde aparte del nitrógeno y oxígeno tenemos muchísimos otros componentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de una mezcla de gases, entonces podemos describir a la mezcla de gases a través del número de moles que nosotros conozcamos de cada componente. Para poder describir a una mezcla de gases, sí o sí necesitamos conocer el número de moles de cada uno de los componentes. Entonces, nuestra ecuación de estado para una mezcla con n componentes estaría dada por P por B, N1 más N2 más N3 más todos los componentes que conforman la mezcla RT. Pero, por otro lado, sabemos que el número de moles es masa sobre peso molecular. Este valor del número de moles lo sustituimos en nuestra ecuación y vamos a tener número de moles 1, que sería masa 1 sobre peso molecular 1, más número de moles 2, que sería masa 2 sobre peso molecular 2, más número de moles 3, que sería masa 3 sobre peso molecular 3. Aquí estamos ante una suma de quebrados donde los denominadores son los pesos moleculares. Entonces tendríamos que encontrar un común múltiplo que aglutine o englobe a todos los pesos moleculares. Entonces vamos a definir al peso molecular D como la sumatoria de todos los pesos moleculares. Entonces nuestra ecuación se transformaría P por B, en el denominador colocamos el peso, la sumatoria de todos los pesos moleculares, porque esa sumatoria de todos los pesos moleculares aglutina a cada uno de los diferentes pesos moleculares de los componentes que conforman la mezcla. Por lo tanto, MD es la sumatoria, ¿no? Donde MD, hemos dicho, es el peso molecular 1 más el peso molecular 2 más el peso molecular 3. Pero al mismo tiempo, el peso molecular es el cociente entre la masa sobre el número de moles. Entonces, sustituimos acá en este peso molecular B que hemos encontrado, y al peso molecular 1 le decimos masa 1 sobre el número de moles 1, al peso molecular 2 le decimos masa 2 sobre el número de moles 2, al peso molecular 3 sería el número, masa 3 sobre el número de moles 3, y así sucesivamente. Y nos quedamos nuevamente ante una suma algebraica de quebrados, donde los denominadores tienen en común que son los números de moles. Entonces, si nosotros aplicamos el mismo concepto que aplicamos para MD, que era una cantidad, ¿no? Que nos aglutine, nos englobe a todas las cantidades, aquí decíamos que como los denominadores eran los pesos moleculares, el MD era la suma de los pesos moleculares. Por lo tanto, aquí algo que nos aglutine a todos los denominadores sería la sumatoria en número de moles, ¿no? La sumatoria en número de moles. Entonces tendríamos el peso molecular medio, el factor común para todos, la sumatoria en número de moles, y en el numerador tendríamos la suma de las masas correspondientes. Pero por otro lado, la masa de un enésimo componente es igual al número de moles de ese enésimo componente por el peso molecular de ese enésimo componente. Sustituyendo este dato en nuestra ecuación, tendríamos masa 1 sobre peso sobre la sumatoria del número de moles, ¿no? Pero masa 1 es número de moles 1 por peso molecular 1. Por lo tanto, tendríamos número de moles 1 sobre la sumatoria del número de moles por el peso molecular 1. La masa 2 es número de moles 2 por el peso molecular 2. Entonces tendríamos número de peso molecular 2 sobre la sumatoria del número de moles por el peso molecular 2. Y después tendríamos la masa 3, que sería el número de moles 3 por el peso molecular 3, que está siendo dividido por la sumatoria del número de moles. Y aquí llegamos a algo que es muy interesante, muy conocido entre la química. Al cociente del número de moles sobre la sumatoria del número de moles, nosotros lo llamamos la fracción molar. ¿Y qué es la fracción molar? La fracción molar no es nada más ni nada menos que la relación porcentual química, ¿no? Nosotros conocemos en matemáticas su relación porcentual. Esa relación porcentual en química
se llama fracción molar, donde la sumatoria de todas las fracciones molares nos tiene que dar igual a la unidad. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros calcular el peso molecular medio o promedio, por ejemplo, de una mezcla de gases, como es el tema del aire? Sería la fracción molar del primer componente por su número, por su peso molecular, más la fracción molar del segundo componente por su peso molecular, más la fracción molar del tercer componente por su peso molecular, y así sucesivamente. Entonces, de esa manera podemos encontrar nosotros los pesos moleculares medios de mezcla de gases, como una aplicación de la ecuación de estado, lógicamente ya no para un componente, sino para una mezcla de gases. Vamos a suponer que tenemos un cilindro, y en este cilindro tenemos tres tipos de moléculas: las moléculas triángulo, las moléculas círculo y las moléculas cuadrado. Entonces, cuando ingresa un componente a un volumen, una de las propiedades de los gases es que tiende a ocupar todo el volumen que lo contiene. Entonces, ¿qué es lo que limita el volumen de un gas? Sus paredes del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, al introducir un gas en este volumen, inmediatamente tiende a ocupar todo el volumen que lo contiene. Al tender a ocupar todo el volumen que lo contiene, lógicamente va a chocar contra las paredes del recipiente. Ese choque contra las paredes del recipiente va a originar una presión, y esa presión es fuerza por unidad de área. Entonces, entra un componente con una determinada masa, con una determinada velocidad, y va a ejercer una determinada presión. Luego ingresa el otro componente con otra determinada masa y con otra determinada velocidad, y va a ejercer otra determinada presión. Y luego entra el tercer componente, y así sucesivamente. Entonces, cada una de las presiones que ejerce cada componente, si nosotros la sumamos cada una de ellas, vamos a tener la presión total. Si a este cilindro le colocamos acá un manómetro, este manómetro va a medir la presión total de la mezcla de gases que se tiene en ese recipiente, en este caso en este pistón, en este cilindro. Entonces, si teníamos tres componentes, la presión total va a ser la presión de la molécula círculo más la presión de la molécula triángulo más la presión de las moléculas cuadrado. En otras palabras, si eso lo llevamos a una mezcla con I componente, tendríamos la presión total, va a ser la presión del primer componente más la presión del segundo componente más la presión del tercer componente. Esto viene a llamarse la ley de Dalton o la ley de las presiones parciales, donde nos indica que la presión total que hay dentro de una mezcla de gases es la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de estos componentes. ¿Y qué es en sí la presión parcial? La presión parcial de un enésimo componente dentro de una mezcla de gases es la presión que ejerce o ejercería este componente como si se encontrase solo. Pero estas tres tipos de moléculas círculo, moléculas triángulo, moléculas cuadrado, ¿qué tienen en común? En común tienen el mismo volumen. El común, si aquí colocamos un termómetro, van a tener la misma temperatura. Entonces, vamos a ver que ellos en común tienen la misma temperatura y el mismo volumen. Por lo tanto, la presión parcial o de un enésimo componente de una mezcla de gases va a estar determinada a través del conocimiento que tengamos de los números de moles que hay de ese enésimo componente. Por lo tanto, PI va a ser NI RT sobre volumen. RT sobre volumen es lo que van a tener en común todos los componentes de esta mezcla gaseosa. Si la presión de un componente es NI RT sobre B, la presión de todos los componentes va a ser la sumatoria de los números de moles, que sería la sumatoria de NI RT sobre B. Si nosotros hacemos la división PI sobre P, PI que es NI RT sobre B, sobre P que es la sumatoria de NI RT sobre B, aquí vamos a simplificar RT sobre B, y vamos a ver que PI sobre P es NI sobre sumatoria de NI, pero este componente NI sobre sumatoria de NI es lo que aquí hemos definido como la fracción molar. Por lo tanto, la presión parcial de un enésimo componente es igual a la fracción molar de ese enésimo componente por la presión total. Entonces, ¿qué es lo que determina? ¿Qué es lo que define a una mezcla de gases? A una mezcla de gases lo define el conocimiento que se tenga en número de moles, como también el conocimiento que se tenga de la fracción molar de cada uno de los enésimos componentes que participan en esa determinada mezcla.